En las 8:45 estamos listos ya para arrancar con nuestra segunda conversación de la noche. Vamos a hablar ahora sobre el SIDA y una ambiciosa meta que se plantea la Organización de Naciones Unidas con su agencia ONU-SIDA, justamente para combatir a este mal, esta epidemia en todo el globo. La meta consiste en acabar con el virus del SIDA hacia el año 2030. Y hoy nos acompaña Ricardo García, quien es director de la oficina de ONU-SIDA para Guatemala. Bienvenido, Ricardo, y la pregunta obligada ¿es esa una meta dable? ¿Se puede alcanzar? Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Sí, esa es la propuesta de ONU-SIDA a nivel global, y la idea es que si se aceleran los esfuerzos, si se redoblan los esfuerzos, podemos alcanzar para el 2020 unas metas muy ambiciosas, pero dables, como usted lo dice, que consisten básicamente en que el 90% de las personas que viven con VIH en el mundo conozcan su diagnóstico. Y de ese 90%, a su vez, el 90% tengan atención médica integral. Y en ese mismo año se esperaría que el último 90% es que las personas que tienen asistencia médica y tratamiento antirretroviral tienen carga viral indetectable, lo que quiere decir que no tienen virus circulantes en su sangre y por lo tanto no transmiten la infección. Si logramos ese 90-90-90 para el 2020, podemos esperar que 10 años después estas metas suban al 95-96% cada una de ellas, y eso implicaría una reducción de otro 90%. Se reduciría en un 90% el número de infecciones nuevas anuales en 2030 comparado con 2010. En Latinoamérica es viable en la medida que son epidemias relativamente pequeñas, y si es factible que se dé en África, tiene que ser mucho más factible en los países latinoamericanos. Combatir el VIH-Sida, la malaria y otras enfermedades es el objetivo número 6 de los objetivos del milenio de Naciones Unidas. En el caso de SIDA y VIH esperan que en el 2015 se empiece no solo un estancamiento, sino una reducción de casos. Justo hoy, antes de saber que iba a venir usted con nosotros, leí en un periódico de México que ha tenido una tendencia a la baja desde el 2009, casi un 40% de casos menos que hace 5 años. Yo me pregunto si es un escenario parecido al de Guatemala, o cuál es la situación que tenemos ahora en función de esa meta que se tiene con el objetivo del milenio. Bueno, en términos de los objetivos del milenio que se rinden cuentas el año entrante, en el 2015, se puede decir que se lograron las metas de aumentar el acceso a tratamiento y de reducir, como usted dice, el número de nuevas infecciones y empezar a controlar la propagación de la epidemia. Del 2010 para acá, las curvas de crecimiento de la epidemia a nivel global se han ido aplanando. Lo que usted leyó en México corresponde efectivamente a una reducción progresiva en el número de infecciones anuales. Guatemala también ha tenido, digamos, logros significativos, pero los desafíos persisten. Pero deme cifras, ¿cuál es la tasa de crecimiento de disminución en Guatemala? Se estima más o menos que en el país viven unas 53.000 personas con VIH. A lo largo de todos los años de epidemia se han reportado más o menos 32.000 casos, incluyendo los casos de mortalidad, que en Guatemala no se han registrado muy bien los casos de mortalidad. 53.000 personas con VIH de una población de entre 14 y 15 millones de habitantes. De mayores de 15 años, básicamente. ¿Eso es mucho o poco en comparación con otros países de la región? Es más o menos, está en el mismo nivel. En Guatemala tiene una prevalencia estimada de 0.6%, o sea, 6 de cada 1.000 guatemaltecos o guatemaltecas mayores de 15 años vivirían con VIH. De los diagnosticados realmente son mucho menos, son más o menos el 30%. En este momento se registran algo más de 16.000 personas recibiendo tratamiento antirretroviral. Y de acuerdo a las estimaciones se necesitaría llegar a 50.000, o sea, multiplicar por 3. Ese es el gran reto de Guatemala. Ese es el desafío. El principal desafío es que se enteren que tienen VIH. Es el primer desafío, acceder a la prueba todas las personas que no se han diagnosticado, y ese es para llegar al primer 90%, que actualmente estaría como en un 40%. O sea que lo que hay que hacer en los próximos años es invertir fuertemente en facilitar el acceso a la prueba y obviamente en facilitar el acceso a tratamiento. Hay que también hacer un énfasis particular en la educación para la sexualidad para la población joven. Básicamente Guatemala tiene ese desafío. En el 2008, 21 ministros de educación y ministros de salud firmaron en México la declaración biministerial Prevenir con Educación. Ha habido 2 evaluaciones regionales de los avances de los países
en su promesa de llevar a las aulas escolares contenidos curriculares en educación para la sexualidad que permitan a los jóvenes y a las muchachas decidir sobre su sexualidad y tener una sexualidad responsable. Guatemala no escapa a una situación crítica de algunos países de la región que muestran poco avance en ese sentido. Y lo cierto es que en los últimos años las nuevas infecciones reportadas en población menor de 24 años, más o menos la mitad corresponde a niñas, mientras que en los países con epidemias concentradas que tienen programas de educación para la sexualidad, las nuevas infecciones en jóvenes no alcanzan esos porcentajes y no afectan tanto a las niñas. Porque lo cierto es que en Latinoamérica las epidemias son concentradas particularmente en hombres que tienen sexo con hombres, en población transgénero, en mujeres trabajadoras sexuales. Pero si vemos que en la población joven... ¿Esa es una realidad para toda América Latina? En general, sí. Si vemos que en la población joven el número de infecciones nuevas va más o menos igual entre hombres y mujeres, quiere decir que hay ahí una falla en términos de que se está dando nuevas infecciones por vía heterosexual. Y ahí hay un desafío que hay que... Solo explíqueme algo. Dice que desde el 2010 se ha estancado o se ha detenido el crecimiento de casos. México tiene 180,000 casos de personas con VIH. Guatemala tenemos un calculado de 53,000. Pero México tiene 120 millones de habitantes y nosotros tenemos 15. ¿Cómo se entiende eso? Guatemala es un país con una alta prevalencia que todavía no entra en esa tendencia mundial de estancamiento. ¿O cuál es nuestra situación actual? La tendencia a la estabilización es general. Guatemala no tiene una gran epidemia. 0.6% de prevalencia, 6 de cada 1000, es una epidemia concentrada. Técnicamente, cuando las prevalencias, o sea, los porcentajes de población infectada o viven con VIH, superan el 1%, se habla de una epidemia que tiende a generalizarse. Es el caso de los países del África subsahariana. Obviamente ya no se espera que ningún país latinoamericano llegue a tener un nivel de epidemia como esos. Pero lo que se espera es que los países aceleren el avance hacia diagnosticar el mayor número posible de personas que viven con VIH para que accedan a tratamiento lo más pronto posible. El paradigma ha cambiado. Tradicionalmente se diagnosticaba a alguien y se le hacía un monitoreo de sus células de la defensa, las famosas CD4, para que cuando bajaban de un nivel específico se iniciaba el tratamiento. Ahora la tendencia es diagnosticar e iniciar tratamiento. ¿Cuál es la expectativa de vida para una persona con VIH en un país centroamericano? En un país centroamericano la expectativa de vida, si inicias tratamiento, apenas te diagnosticas o lo más pronto posible, te puedes morir de cualquier cosa menos de SIDA. La expectativa de vida supera los 20 años. Es la misma expectativa de vida de cualquier persona que tiene una diabetes controlada. Pero lo importante es el acceso a tratamiento. Pero Ricardo, en un país como Guatemala, con tan poca educación sexual en términos generales, apenas una pequeña élite tiene acceso a esa educación sexual, con tan poco acceso a métodos profilácticos. Otra vez, solo un pequeño grupo de gente tiene acceso a esos medicamentos o a esos tratamientos. ¿Cómo puede pensarse que ya no es un riesgo que se convierta en una epidemia el SIDA? Bueno, la verdad es que Guatemala ha asumido el compromiso de redoblar y fortalecer los avances y los esfuerzos para facilitar el acceso a la prueba. El desafío es muy grande, depende mucho de los gobiernos por venir. La cooperación internacional progresivamente va a ir disminuyendo sus aportes. Actualmente Guatemala tiene recursos internacionales importantes que están enfocados en intervenciones preventivas dirigidas a los grupos más afectados. Pero a la vuelta de 5 años es muy probable que esta ayuda internacional disminuya notoriamente. Progresivamente. ¿Cuándo invertimos? En este momento hay... Bueno, estoy hablando de las intervenciones preventivas, que en este momento hay un proyecto, una subvención del Fondo Mundial para más de 30 millones de dólares para 3 o 4 años. Con relación a tratamiento, ese es otro desafío, el precio de los medicamentos. Guatemala paga más o menos $400 persona año. Cada persona que recibe tratamiento antirretroviral al año vale más o menos $400. Varios países de la región están pagando menos de $200. O sea, aquí hay mucho por hacer. Y eso tiene mucho que ver con la proveeduría, ¿no? Eso tiene que ver con las facilidades que tienen los acuerdos internacionales del comercio para acceder a genéricos. Pero realmente con la actitud del Estado de garantizar pues un bien común para su población. Es una de las posibilidades que tienen los gobiernos, declarar un evento como prioridad en salud pública y permitir la entrada de genéricos y romper de alguna manera las patentes. El Estado de Guatemala no permite la entrada de los genéricos porque
teme acabarle parte del negocio a los proveedores de medicamentos. No lo dice usted, lo estoy diciendo. Lo estoy diciendo yo, no se preocupe. Pero tenemos el dato de cuánto invierte el Estado para tratamientos de personas con VIH. Realmente, si hacemos la cuenta de los 16.000 personas que están tomando tratamiento y vale $400 persona año, podemos hacer la cuenta. Y la verdad es que los medicamentos de primera línea, el Estado guatemalteco responde por el 80% de los tratamientos. Sí. La cooperación internacional en este momento solo está cubriendo el 20%, básicamente para los esquemas de segunda línea, que son los que se suministran una vez el paciente empieza a hacer resistencia a los tratamientos de primera línea. O sea, la responsabilidad del Estado, hay que reconocerlo, ha ido aumentando. El Ministerio de Salud ha tenido los esfuerzos en aumentar la cobertura de tratamiento. Yo diría que el desafío es más por el lado educativo, y en cuanto a salud se refiere, el principal desafío, o digamos un desafío de algo que puede ser logrado en el corto plazo, es llegar a facilitar el acceso a la prueba a todas las mujeres embarazadas de Guatemala y eliminar la transmisión madre-hijo del VIH. Que ¿Eso todavía es muy importante en Guatemala? Es una meta que están logrando casi todos los países, sí. Desafortunadamente debo responderle que sí, porque en Guatemala el acceso a control prenatal es todavía muy bajo. Sí. Las mujeres de las áreas rurales, las poblaciones indígenas, acceden muy difícilmente al control prenatal. Se estima que más o menos el 50 al 60% de las mujeres embarazadas en Guatemala acceden a control prenatal y a parto institucional. Y de ese 50%, solo un poco más de la mitad accede a la prueba. O sea que estamos hablando de menos del 30% de las mujeres embarazadas en Guatemala acceden a la prueba diagnóstica. Y luego los bancos de leche fuera de la capital para que si las diagnostican no tengan que darle leche materna al niño. Pero en este momento están diagnosticando mucho menos del número de niños que deberían diagnosticar, porque si solamente el 30% de las mujeres embarazadas acceden a la prueba, ese 70% de ahí salen, de hecho 300, en 2013 creo que más o menos se diagnosticaron 340 mujeres con VIH embarazadas. Poco, ¿no? Ricardo, y nacieron 54 niños con VIH. O sea en un año. En un año, es una cifra relativamente reciente. Lo que realmente muestra que no se accedió a todo el esquema. ¿Pudimos haber evitado esos 54 niños cuya madre les transmitió el SIDA? Pues en los países donde los esquemas de prevención se le suministran a la mujer embarazada durante el resto del embarazo y se le hace el seguimiento al niño durante por lo menos los 18 meses iniciales de vida, el porcentaje de transmisión de VIH de madre a hijo ha disminuido a menos del 3%. Claro. En Guatemala se estima mayor del 20%, o por lo menos en el 15%. Ese es un desafío bien grande. Ricardo, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos en ese momento a ofrecerle ya la información de los deportes.